Y ahora voy a compartir. Compartir pantalla, lapizar. Espero cada día ir escribiendo un poquito mejor. Lapizar. Bueno. Achicarlo. Bueno, antes de comenzar, vamos a hacer una oración nuevamente. Para los que ingresaron recién, de todo. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a pedirle permiso a Dios para realizar esta reunión y la asistencia de los seres espirituales superiores, encabezados por Jesús, nuestro gran maestro, por los guías, Francisco Javier, el guía de nuestra casa, Bernardo y Pilar, los fundadores de nuestra sociedad, y por los seres espirituales que con el pasar del tiempo fueron desencarnando, pero eso no los alejó de la sociedad y siguen apoyándonos como guías, y de los hermanos que se fueron uniendo desde el plano espiritual. Les pedimos que esta clase les sea satisfactoria también a los espíritus desencarnados que necesitan de la palabra articulada hasta tomar conciencia del estado en que se encuentran y poder escuchar el pensamiento, que es el lenguaje de los espíritus. Vamos a dar comienzo con la asistencia de todos los guías. Que así sea. Muy bien. Bueno, hoy vamos a ver cómo se reencarna. ¿Sí? Tengo por acá. Eh, ¿Alguien quiere decir, eh, no cómo se reencarna, no es, eh, a qué se llama reencarnación? Yo quisiera que, antes de empezar, alguien, una o dos personas, me dijera qué es lo que piensa de la reencarnación, a qué se llama encarnación, en su punto de vista. Para mí todos los puntos de vista son valederos y de todo se aprende, no es un examen, ese punto de vista. ¿Alguien quiere tomar la palabra y dar su opinión de a qué se llama reencarnación? Martín, decime. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Todo- Bueno, Bien. yo hace muchos años me interesé por el tema de la reencarnación, por algunas situaciones particulares de mi vida que fueron una especie de déjà vu y que me hicieron comprender que algunas cosas yo ya las había vivido. Entonces, para mí, la reencarnación es como una oportunidad, en lo particular, para cerrar alguna historia, algún aprendizaje, algo que en otra vida me fue asignado como misión, como todos tenemos, y que por una situación X, ya se llame cobardía o un fracaso encubierto, eh, uno no lo pudo desarrollar y se me presenta esta oportunidad para tomar conciencia por ahí desde otro ángulo, de la existencia que estoy viviendo, reconocer
ciertas situaciones que las repito para poderlas sanar y evolucionar y así tal vez si vuelvo a encarnar no las vuelva a repetir. Para mí la reencarnación es un tema apasionante porque es una posibilidad que nos da el Creador de tomar conciencia de que este plano que estamos transitando es único y que el aprendizaje de cada reencarnación es único y que se nos da esa como segunda vuelta para decir, bueno, por este lado no lo aprendiste o no lo reconociste y por este otro tenés la posibilidad bueno, de transformar eso que ves que continuamente estás repitiendo, en mi caso, y sanar tal vez algo, encontrar el perdón o poder prestar un servicio y si existe una encarnación nuevamente en este plano, ya vivir la vida desde otro aspecto y no volver a pasar por eso. Eso es lo que yo tengo en claro como reencarnación. Y, y tomé conciencia hace muchos años porque se repetían ciertas situaciones en mi vida muy parecidas con personas y en mi interior yo sentía que ya las había vivido en otra vida y por eso ahora yo las reconocía para no volverlas a repetir. Claro, está bien. Eh, Tenés un concepto real de la utilidad de la reencarnación y cuál es la funcionalidad. Eh, Estás bien ubicado. Ahora, vamos a ver primero a qué se le llama reencarnación, técnicamente, ¿no? Todo lo que vos dijiste es tal cual como lo dijiste. Es así. Y hay detalles, después, por ejemplo, que uno puede volver a encarnar y hacer lo mismo que hizo en la existencia anterior, pero nunca lo va a hacer igual. Puede pasar por lo mismo. Por ejemplo, un médico volver a ser médico y volver a ser médico varias veces, porque se va a ir perfeccionando. Siempre va a ser médico, pero no va a ser el mismo médico. Cada vez va a ser mejor, hasta llegar a un punto en donde sienta la necesidad de hacer otra cosa. ¿Por qué se siente la necesidad? Porque uno tiene que ser completo para poder llegar a la perfección. Pero vamos al inicio. Dice, ¿a qué se llama reencarnación? Y dice, específicamente se llama reencarnación a la oportunidad que posee un ser espiritual de poder tomar materia para tener una trayectoria de vida justamente material. No solo en el plano terrestre, sino en otros planetas planetarios. O sea, no solamente se encarna en este planeta, se encarna en otros planetas que son inclusive más materiales que este, de un progreso menor. Pero así todo, este planeta está dentro de los planetas más primitivos dentro del ser consciente. Es uno de los más materiales, pero no es el más material de todos. Todavía hay planos inferiores. Buenas tardes, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Betina, ¿cómo no? Yo siempre pensé que la reencarnación era como una especie de escuela, en donde vamos mejorando no solamente desde lo espiritual, sino a aprender a utilizar los elementos que también tienen su propia energía, su propia forma, y así como en otras charlas, esa cosa de que de repente en una existencia aquí en la Tierra, a veces podemos eh, no retroceder, pero sí bloquear una parte nuestra de algún conocimiento que tenemos para de repente exacerbar otros o tratar de mejorar en otros ámbitos. Me parece que es como una especie de
también aprender a respetar los elementos que se nos permite utilizar, como es dentro de la Tierra los elementos que cada cosa va formando, ¿no? Independientemente del planeta donde sea. Porque si nosotros también tenemos parte de esos elementos, es una manera de aprender a respetar desde lo físico también, ¿no? O sea, desde lo que es aquí, lo que estamos teniendo como parte física y como parte de evolución espiritual también, ¿no? O sea, poder aprender a entender, a respetar y a concientizar todo lo que vamos teniendo. No es solamente aprender sobre uno mismo, sino también aprender sobre la relación de las cosas que nos van rodeando. Quizás me equivoco en ese sentido. No, sí, está bien. Vos hablás de que aprendamos a no ser egoístas en el sentido de que solamente nos dedicamos a nosotros, sino que también Ujú. aprendamos a respetar el entorno y a ayudar al entorno a que evolucione también, a que se Sí, mejore. Claro, y bueno, eso es una de las funciones de la reencarnación, vivir en el plano espiritual nosotros vivimos eh, en afinidad. Nos- perdón, tengo un integrante nuevo. Nosotros en el plano espiritual formamos comunidades según afinidad de pensamiento. Ujú. En el plano material se confunden todos los pensamientos, todos los gustos, las virtudes, los defectos, las tendencias. Se confunde todo y en esa variedad es a donde uno se pone en práctica. Porque ponele que uno ya aprendió a no robar Mm, y se junta con gente que no roba, con gente que no habla mal de otros. Y decimos, ah, acá estoy bien, pero ¿estás progresando? Claro, para progresar necesitas juntarte también, rodearte con los que hablan mal, para ver si vos podés sobrepasar esa tentación. Ahí es a donde te pones a prueba y demostrás que realmente esa parte ya la superaste. En el plano O no espiritual, tener perdón, o no tener la vanidad desde el lugar de decir, ah, mira, esto lo superé y saber entender de que en algún momento estuviste en ese otro lugar también, ¿no? sí, cuando uno se eleva es porque entiende la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es el amor al prójimo, Mm, el amor a la creación. No, no podés elevarte si solamente pensás en vos. Eso también. por eso. O sea, no es que vas a elevarte solamente pensando en vos. No lo vas a conseguir. Es Ujú. a través de la caridad, del amor al prójimo que uno se eleva, no a Sí. través de solamente el progreso personal. Pero en el plano espiritual, uno al juntarse por afinidad, va a planos, a mundos en donde son afines a uno y uno puede hacer un desarrollo intelectual de las cosas y en el momento que aprendió, que se estudió todo el manual, te mandan a la práctica. Dicen, bueno, ahora que ya te estudiaste todo el manual, vamos, lo pones en práctica y a Ujú. ver cómo te sale. Y la práctica es mucho más difícil. Por eso, cuando hablábamos de los planes encarnatorios, uno se estudia todo el manual y dice, no, ya la tengo re clara, entonces dame mucho, así me saco mucho de encima. Y después cuando viene dice, la práctica era re difícil. Y uno se siente acorralado. Y ahí es a donde los guías a uno lo orientan, ¿no? Hasta Ujú. cierto punto. Mientras uno escuche los consejos, los guías te aconsejan. El día que los dejas de escuchar, libre albedrío, te dejan hacer. No te abandonan, están con vos, pero te dejan hacer, porque no te van a obligar. La evolución no es una obligación, sino tiene que ser
tiene que ser por sentimiento propio. Ujú. Y bueno, y acá dice, ya que como te he dicho, la reencarnación es el medio idóneo establecido para progresar. La reencarnación es un medio para lograr un fin que está contenida en una ley de evolución. Existe, de las leyes universales está la ley de evolución. La ley de evolución nos obliga a progresar. Hay, las leyes universales que están impuestas, no sabemos de qué forma fueron impuestas, pero sabemos que están impuestas. Y la ley de evolución, de alguna manera, te obliga a progresar, porque uno empieza a sentir la necesidad. Hay una ley, nosotros tenemos internamente las leyes. Tenemos, a ver, nosotros somos, como hablamos el otro día, germen divino de la creación, ¿no? Y llevamos con nosotros, en germen, todo lo necesario para progresar. Y en ese necesario están las leyes universales, porque las leyes universales es, es Dios. Nosotros creados por Dios somos esas leyes universales. Entonces, a la medida que nosotros nos vamos tomando conciencia, sentimos la necesidad de amoldarnos a eso que tenemos en germen, que son esas leyes. Y, y está la ley del progreso. Entonces empezamos a sentir la necesidad de progresar. Ya no estamos cómodos cuando estábamos el día anterior. Hoy queremos hacer algo más, porque empezamos a tomar conciencia de que haciendo un poquito más, uno vive un poquito mejor. Y no hablo de lo material, estoy hablando de lo moral. Uno vive más feliz cuando entiende, pero cuando entiende algo, se da cuenta que hay algo más y lo desea. Y en ese deseo se pone en actividad para el progreso. ¿Se entiende? Y después dice, la reencarnación es un medio bueno para lograr un fin que está contenida en una ley de evolución. Tiene un origen inteligente que guía su realización y por lo tanto debe ajustarse a las condiciones de esta ley de evolución que es universal. Bueno, esto, lo del ajuste es porque nosotros en germen tenemos esas leyes contenidas y sentimos la necesidad de amoldarnos, lo que dije recién. Después dice, los espíritus que encarnan en el planeta Tierra no pueden permanecer ajenos a esta necesidad que se cumple en distintos tiempos y modos. De esto deducimos que la reencarnación no tiene el mismo tiempo ni modo de ejecutarse en cada uno y que haga uso de este medio para progresar. Bueno, las reencarnaciones no es que a tanto tiempo uno tiene que reencarnar, no, eso va dependiendo la necesidad de cada uno. La reencarnación uno la tiene que pedir, pero cuando está en los estados más primitivos, es de alguna manera impuesta, como nosotros a nuestros hijos le decimos te tenés que ir a bañar, tenés que estudiar, y dicen no, no quiero, no quiero, no, pero es lo mejor para que vos progreses y cuando llegues a una edad de madurez puedas manejarte solo, puedas ser capaz de poder mantenerte. Entonces, está impuesto de alguna manera, pero ¿por qué? Porque uno, conociendo más, sabe qué es lo que le conviene. Y después, si están bien dirigidos esos hijos, los hijos cuando son grandes te agradecen que les hayas impuesto esas normas, esas reglas, porque hoy pueden ser libres. La persona que no sabe está presa de su ignorancia, está presa porque no puede elegir. Y lo mismo pasa con el espíritu. El espíritu para poder elegir tiene que entender. Entonces, para eso
en los momentos más primitivos necesita ser guiado. Y los guían hermanos mayores, que vendrían a ser como nuestros padres en la tierra. Son los guías. Nos van orientando. Igual nos van guiando y si uno quiere parar, puede parar. Y después se da cuenta que en esa necedad de querer parar indefinidamente, no ganó nada y al contrario perdió un montón de tiempo. Y cuando uno toma conciencia del tiempo que perdió, se pone mal. Y a veces se hace mala sangre, pero como los espíritus no tienen sangre, es una analogía que está mal. Pero uno se hace problema. Entonces, por eso es guiado y hasta cierto punto, porque está el libre albedrío, a pesar de que uno en los estados más primitivos es impulsado, también tiene su tiempo para poder elegir estancarse. Pero la ley universal siempre al final va a ganar, porque con el tiempo nos va pesando en los hombros. Porque con el tiempo, querramos o no, aunque uno dice estancar, en realidad uno no se estanca, porque si en algún momento de la infinidad, de la perpetuidad, tomamos conciencia, se nos prende una chispa, quiere decir que no quedamos estancados del todo. Nos movimos a un ritmo muchísimo más lento. Pero si realmente nos hubiéramos quedado estancados, entonces eternamente hubiéramos seguido pensando lo mismo. Pero sin embargo, pueden pasar 10.000 años y un día despierta nuestra conciencia. ¿Y cómo despertó? ¿Por arte de magia? No. Hubo un cambio. Se necesitó 10.000 años. Bueno, el espíritu es eterno. Si necesitó 10.000 años, lo que necesitó, el tiempo nosotros lo tomamos como tiempo. Para el espíritu el tiempo es relativo. No lo puede contabilizar. Pero cuando toma conciencia, ahí es como que el tiempo empieza a correr. Y ahí es a donde uno quiere avanzar, quiere hacer porque se siente mal, quedándose de alguna forma, por decirlo así, estancado. Y después dice que hay dos aspectos. Uno es el tiempo. Dice que hay espíritus que desean tomar un nuevo cuerpo lo antes posible y otros planean mejor su encarnación. Otros no desean encarnar o permanecer aferrados a su última encarnación. Por ello varía el tiempo de una encarnación a otra. Bueno, hay de todo, de todas las variantes, ¿no? Hay aquel que quiere reencarnar rápido porque cree que reencarnando rápido va a progresar más rápido, pero reencarnar rápido no quiere decir avanzar más rápido. Primero uno tiene que planificar y tiene que estar bien planificado, tiene que tener un buen estudio antes, porque si no cuando va a la práctica, después falla. Y hay otros que esto lo entienden y entonces planifican. Ven de qué forma va a ser útil su encarnación, porque la finalidad de la encarnación es que sea de utilidad para uno. No sirve de nada encarnar por el hecho de encarnar. El hecho de encarnar no nos va a hacer mejor. El hecho de planificar y poner en práctica esa planificación, eso sí nos va a hacer mejor. Pero para eso hay que tomarse un tiempo. Y están después los que se toman tiempo indefinidamente porque no tienen ganas de trabajar, digamos, ¿no? De hacer el esfuerzo de, de progresar, porque en ese momento se sienten cómodos. Después, con el pasar del tiempo, empiezan a sentir esa incomodidad
se empiezan a preguntar, ¿y esto es lo que voy a vivir eternamente? Y ya no les empieza a cerrar. Y ahí es a donde aparece esa chispa de conciencia y aparece la ayuda en ese momento. Pueden ver a sus guías, los pueden escuchar. ¿Por qué en ese momento los pueden ver y escuchar? Porque en ese momento es cuando van a poder aprovechar esos consejos. Como dice el dicho, que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. No tiene sentido que aparezca antes. Antes primero tiene que hacer uno ese trabajo interno, personal. Y después dice el modo. Dice, existen espíritus que no desean encarnar y sin embargo la ley de evolución les impone la encarnación. Bueno, lo que hablamos. Y después otros espíritus en los que no es necesario este modo, sino que al tener una mayor comprensión de su estado, admiten la necesidad de una nueva encarnación. Bueno, y entonces ahora pasamos a la segunda pregunta que les había pasado, que dice, ¿todos los seres humanos tienen necesidad de encarnar? Y dice, la reencarnación pertenece al plan elaborado por la ley de evolución. Es un instrumento puesto a disposición de los seres para poder lograr su ascensión espiritual. Es necesario poner en práctica lo que estudiamos en los manuales. Entonces es necesario reencarnar. Así es como vamos a aprender. De la otra forma nos instruimos. Tenemos información. Un día Patricia dijo, ¿qué es información? Es algo no formado. Y ahí me requedó porque me hizo cambiar la manera de pensar. Claro, la información quiere decir no formado. O sea, nosotros tenemos el estudio, pero todavía no tenemos la formación. ¿Y cómo adquirimos la formación? Reencarnando. Ahí empezamos a formarnos. Le empezamos a dar forma a eso, a ese estudio. Entonces, en el plano espiritual nos informamos y en el plano material nos formamos. Tomamos conciencia, porque uno cuando se forma y puede darle forma a eso que estudió, es porque empezó a tomar conciencia. Lo puede internalizar. Después dice, es la manera lógica, ordenada y coherente de cumplir no solo con la evolución individual, sino grupal, teniendo lazo directo con la justicia divina, y siendo una de las formas de poder explicar los orígenes a distintos aspectos filosóficos, existenciales del ser. Bueno, ven que acá nosotros necesitamos vivir en esa variedad para poder poner en práctica las virtudes. Si estamos en un plano en donde todos somos iguales, no podemos poner en práctica las virtudes. Si uno quiere la virtud de la paciencia, y bueno, no va a estar en un lugar en donde todos concordemos, porque así es fácil tener paciencia, porque ni siquiera se pone en práctica, la verdad. Entonces tenemos que estar en un lugar en donde haya diferencia de pensamientos y, bueno, la empatía, de ponerse en el lugar del otro. Si no estamos en diferencia de pensamiento, nunca nos vamos a poder poner en el lugar del otro porque el otro está en el mismo lugar que yo. Si todos vivimos en el mismo estado. Y así con todas las virtudes. Dice, es decir, que no solo queda simplificada su función a establecer la corrección de faltas anteriores, sino que además abarca otros planos, como ya he dicho, referidos a la justicia divina, a la inteligencia superior, que se coordina en un plan de acción universal.
en un primer estadio de esta recta de tiempo, la reencarnación ofrece la posibilidad de progreso, no solo a nivel espiritual, sino material, ya que las especies se van depurando, al igual que los planetas, y mejoran sus condiciones anatomomorfológicas. Es el cuadro más útil de progreso. Está saliendo todo el sonido. Perdón. Bueno. Hay muchos aspectos para hablar de la reencarnación. Por ejemplo, el poder devolver bien por el mal que uno pudo haber hecho. Pero hoy no nos estamos refiriendo tanto a eso. Hoy nos estamos refiriendo más a la necesidad de reencarnar. Eh, no habla tanto del aspecto personal de cada uno, ¿no? Pero también la función de la reencarnación es poder devolver lo que uno descompensó, es poder compensar lo mal que uno pudo haber hecho, los errores que cometió, corregirlos haciendo buenas acciones, ayudando a aquel al que perjudicó, porque sabemos que cuando reencarnamos, por lo general, reencarnamos con aquellos a los que les debemos, o reencarnan aquellos a los que nos deben. Deber es una manera de decir, ¿no? Es para que se entienda de que lo que descompensamos con ciertos hermanos, después tenemos que volver a juntarnos para compensar a ese hermano al que se le quitó, digamos. Después dice, los seres humanos pertenecen a una variada categoría de estados evolutivos, pero estas categorías más altas o más bajas están contenidas en un nivel de espiral de evolución. Por eso tienen esa necesidad de reencarnar. Esto acá se refiere bastante a lo que dijo Martín al principio. Lo que hablamos al principio, que nosotros evolucionamos en espiral. Entonces, giramos y volvemos al mismo punto, pero ya no volvemos al mismo punto de la misma forma. Cuando volvemos, estamos en un nivel más alto. Cuando pegamos la vuelta, volvemos a estar en un nivel más alto. O sea, siempre vamos viviendo las mismas experiencias, por decirlo de alguna manera, pero ya desde otro punto de vista, porque nosotros cuando pegamos la vuelta, pegamos todo el estudio, hacemos así, hacemos la vuelta, pero ya cuando volvemos con otra mentalidad. Entonces volvemos a agarrar el mismo tema, pero ya no lo agarramos como lo agarramos la vez anterior. Porque ya tuvimos toda una experiencia en ese espiral, en esa vuelta que pegamos. Juntamos una experiencia que nos permite estar en un escalón más arriba. Entonces volvemos a juntar experiencia y volvemos, por ejemplo, a ser médicos, ¿no? El médico estudia para ser médico y pega la vuelta y estudia muchas otras cosas, variedades, desarrolla virtudes a través de las experiencias y un día vuelve a ser médico, pero ya no vuelve a ser el mismo médico. La segunda vez trae todo un cúmulo de experiencias que lo hace pensar de una forma distinta, analizar la medicina desde otro punto de vista y así sucesivamente. Yo hablo de la medicina, pero así de todo. Y por eso tienen esa necesidad de reencarnar, dice. Pasando a niveles muy superiores, las necesidades de tener una materia ya no son tales y la evolución se realiza de otra forma.
Cuando reencarnamos en mundos superiores, ya la materia no es tan densa como esta, porque no hay necesidad de que sea tan densa. Ya el espíritu, al tener otro estado de conciencia, es, es más, no el espíritu, el periespíritu se hace más volátil cuando el espíritu tiene otro nivel de conciencia, porque se abastece de energías distintas. En la medida que uno va tomando conciencia, va pudiendo elegir, para que se entienda de una forma práctica y sencilla. Cuando uno va entendiendo, va pudiendo elegir. Y en la medida que va eligiendo, elige lo que mejor se adapta a uno. Cuando... Y tratando de encontrar un ejemplo material, pero no se me está ocurriendo. Pero bueno, en la medida que uno toma más conciencia, puede elegir mejores productos, digamos. Y el espíritu se volatiliza, se hace más volátil, se hace más adaptable a los planos superiores y se puede relacionar, mientras no va a poder, porque uno en la ignorancia va a elegir lo que conoce, pero lo que conoce es lo que sirve para este mundo, no para otro superior. No es que no lo puede elegir, uno lo puede elegir. Lo que pasa es que no lo conoce, entonces no lo va a elegir. Es como decir, está el camino rocoso y está el camino liso. Pero si uno no conoce el camino liso, iba a ir por el rocoso. Ahora, cuando se enteró que hay otro, empieza a trabajar para ver de qué forma llegar al camino más llano. Pero bueno, todo eso lo va a aprender y se va a enterar que hay un camino mejor cuando tome conciencia. Mientras tanto, se maneja con lo que conoce. Y hasta acá llegamos por el día de hoy. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, si tiene alguna duda. Tengo el micrófono abierto, que es lo que quería ver ahí. Sí, quería, Sí, No sé Francisco. si está abierto. sí, quería compartir leí el libro Cómo se reencarna, ¿no? Sí, Y, y no me acuerdo el nombre del espíritu, ¿no? Pero en un momento dado, el ser, cuando ya estaba en las postrimerías ya de encarnar, tenía mucho miedo. Pero este ser había hecho mucha, pero mucha caridad en el mundo espiritual, y lo habían seguido cantidades enormes de espíritus allá, y lo tenían como un maestro allá. Pero él, en su vida, en la anterior vida de él, había matado a una persona. sí, Entonces, a su guía espiritual, pero con un pánico bárbaro, por reencarnar, porque él tenía mucho miedo de volverse a equivocar. Porque el padre de él en esta vida iba a ser el que él había matado. Entonces, temía muchas cosas. Entonces, en un momento dado, eso me penetró mucho a mí, esa conversación que tiene con el guía espiritual, porque él le dice, pero ¿por qué se siente tan mal? Usted que ha hecho tanta caridad acá en el mundo espiritual. Y le dice, mire, la verdad, eh, cuando empezaba a dar razonamientos, yo empezaba a dar charlas y conversaciones, había una cosa que bullía acá dentro mío, dice, que me obligaba a pensar, que no me dejaba razonar bien, que no me dejaba coordinar bien todo lo que yo quería expresar con tanto amor. Entonces, por eso me decidí, dice, a pagar esta gran deuda que tengo, porque él había matado a una persona. Entonces, yo me quedé pensando en que vamos camino hacia una
espiritualidad mayor. Entonces, somos como toda una institución espiritual interna, ¿no? Que tiene que progresar. Y ahí en la ley del progreso establece lo que vos habías dicho hace un rato. Hay progresos lentos y hay progresos más conscientes, ¿no? Pero a la larga o a la corta, tiene que haber progreso en el ser. Entonces, nuestro Padre Celestial nos va llevando por esos caminos que muchas veces nos lleva a situaciones difíciles, ¿no? Porque dice, yo no quiero reencarnar o yo no quiero progresar, ¿no? Entonces viene esa movida de ese mundo espiritual para hacer progresar a la humanidad, ¿no? Hacer progresar al ser, ya en el aspecto colectivo como en el aspecto individual, ¿no? Pero me llamó la atención de ese ser, ¿no? Que había hecho tanta caridad, tantas cosas buenas, y, y cuando estaba por encarnar tenía pánico, tenía mucho miedo. Y el espíritu le hablaba con una dulzura, lo desarmaba cada vez que le daba conversaciones y le daba cosas hermosas, le daba esclarecimientos, ¿no? Pero me quedó eso, por eso lo quería transmitir Sí, para que quede. sí, está muy buena la experiencia, porque ahí te demuestra cómo la conciencia se pone, cómo uno enfrenta la conciencia, ¿no? Que cuando llega el momento de dar un paso más, uno mira hacia atrás y dice, pero estoy dejando esto atrás. No puedo dar ese paso, porque uno tiene conciencia. Y dice, no puedo dar ese paso si no me arreglo con mi hermano. Como la parábola de Jesús, que cuando dice, en vez de venir y dar la ofrenda, primero anda, arreglate con tu hermano y después da la ofrenda. No traigas la ofrenda si estás enojado con tu hermano. Esos son los estados de conciencia. Ese ser estaba a punto, podía dar un paso más, pero su conciencia no lo dejaba. Y eso está buenísimo, porque eso quiere decir que entendió cómo es el progreso. Eso está bárbaro. Y bueno, y el miedo que uno siente es porque uno tiene que enfrentar a su conciencia y después tiene que enfrentar su pasado. Y sabe que va a tener que dedicarse a una tarea quizás muy pesada. Pero bueno, era necesario que por un tiempo esa, esa devolución la dejara a un lado y practicara otras cosas para hacerse fuerte, porque esa fortaleza que hoy adquirió le va a ser necesaria para enfrentar a aquel que mató. Si no, si lo hubiera intentado antes, quizás hubiera fracasado, porque no estaba fortalecido como era necesario. Por eso eh, los designios de Dios son, uno no los entiende, pero que no los entienda no quiere decir que, que no se estén ejecutando. Decime, Francisco. Y hay un punto que vos hablaste de conciencia recién. Me quedo con la ley de amor. Es decir, está relacionado con esa chispa divina que Dios nos puso al crearnos eh, en nuestro espíritu. Es decir, ahí lo marca muy bien la ley de amor, que dice que aunque el ser sea abyecto, sea delincuente, quiere decir, ¿no? Haya caminado por caminos equivocados, no puede dejar de escuchar esa voz interna, ¿no? Que lo llama a la reflexión en los momentos más difíciles que el ser tiene, ¿no? Entonces, es muy buena esas lecturas del amor de Dios, del amor que habla, ¿no? En el libro del Evangelio, porque nos abre un camino muy grande de lo que significa la conciencia, ¿no? Sí, la conciencia es el germen que tiene uno guardado, es esa chispa divina, que en la medida
que se va desarrollando, uno va entendiendo. Y por eso cuando se muestra, uno no puede hacer la vista a un costado. La tiene que enfrentar. Y bueno. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno. Entonces vamos a dar por terminada la clase de hoy. Luini, ¿querés hacer algún comentario? Bien. No. Sí, decile. Quería hacer la oración, pero no se anima. Ah, sí, dale, hacela, por favor. Déjala así. Hacela vos. Vos, Carla. Que no sea yo. ¿Quién se anima a hacer la oración? Amanda, vos. Haces muy lindas oraciones. Yo, Sí. en Sí, serio. haces muy lindas Bueno, oraciones. Dale. bueno, gracias. Bueno, nos unimos a todos juntos en pensamiento para dar gracias al Padre por estos instantes de aprendizaje todos juntos. Queremos unir también en amor nuestros lazos de amor y enviarlos a todos nuestros hermanos, a todos los que atraviesan pruebas difíciles, a todos los que están en los hospitales, por todos los hogares de la tierra, por todos nuestros hermanos que caminan junto a nosotros, por nuestros amigos, familiares, agradeciendo estos instantes tan bellos de aprendizaje, que podamos guardarlos en el interior de nuestras almas y poder poner en práctica todo lo que aprendemos. Infinitas gracias por toda la existencia. Gracias. Eso sí. Gracias, Amanda. Bueno, gracias a todos por estar. Nos vemos la próxima clase y después les paso las preguntas. ¿Sí? Las paso al grupo. Está bien, gracias. Bueno, nos Gracias. estamos viendo. Gracias. Chao. Chao.